Buen inicio de año. Según información de la situación colombiana, el 40% menos de homicidios y peleas en todo el país. Esto fue lo positivo del fin de año e inicio del año. Una gran noticia para el país. Consecuencia de las restricciones a nivel nacional, a nivel regional, en todos los lugares, se bajó la criminalidad. Es la parte positiva del fin de año e inicio de año. Un globo casi produce un accidente al aterrizar un avión de Avianca en El Dorado. Afortunadamente no sucedió nada. Las FARC no entregaron todas sus riquezas. Se llegó a 50.000 millones de pesos para las víctimas. El resto, que es una burla, porque debían tener millones de pesos, por no decir millones de dólares. ¿Qué hicieron con esa plata? ¿Qué sucede con respecto a estos dineros que no entregaron? La plata quedó en el exterior, quedó en Estados Unidos, quedó en Europa, quedó o se la dieron a los cubanos, se la dieron a la izquierda, al grupo de San Pablo. Vaya uno a saber dónde quedaron esas riquezas de toda la plata que tenían las FARC. Solamente han entregado 50.000 millones de pesos para las víctimas y ya se concluyó este fin de año. Accidente deja varios muertos, eran indígenas en una población de Albanía. Recomendamos a todos los conductores en estos días primeros del año para que sean prudentes, manejen no más de 110 kilómetros en las vías principales y en las vías alternas o vías terciarias manejen a 60, 50 porque es un peligro. Todo el mundo quiere llegar, tengan prudencia al manejar para que no sucedan muchos accidentes. No hay ferias en estos días en Manizales, no hay ferias en Ocaña, norte de Santander, no hay ferias en Málaga, Santander, no hay ferias en Monterrey, Casanare, entre otras poblaciones en las cuales hacen ferias y fiestas en estos días por el problema de la pandemia, por las restricciones y las limitaciones. Ha sufrido el turismo también y la recreación en estos días en distintas poblaciones del país. Secretario de Gobierno asume la alcaldía de Bogotá por 15 días, ya que la alcaldesa sale por vacaciones. Asesinan a otro ex FARC con su hermana en Antioquia. ¿Por qué motivo asesinan tantos de la FARC? Ya son 250 los miembros asesinados. Uno de los problemas esenciales fue que la FARC quisieron habitar en los lugares donde ejercieron la delincuencia o la extorsión o lo que ellos dicen su revolución. ¿Qué pasa? Así como tienen sus amigos, tienen sus enemigos. Muchos quieren vengarse de esa situación. Por eso fue inadecuado quedarse en las mismas zonas porque en esas zonas corren mucho peligro. Fuera de eso, hay otras fuerzas armadas que quisieron tomar el poder donde ellos dejaron desalojado. Eso significa que llegaron los del ELN, que llegaron los disidentes de la FARC, que llegaron los paramilitares y eso hace que haya mucho conflicto en las zonas. Lo que hubiera sido mejor es que ellos se hubieran ubicado en zonas neutrales en el país, en campos, en ciudades, en poblaciones, como se hizo con los reinsertados de la guerrilla y los reinsertados de los paramilitares para que evitaran tanta masacre. Fue un error por parte de las FARC, pero eran estrategias de ellos y algunos continuaron incluso a delinquir en sus zonas o a pasearse como perros por su casa cuando en esos lugares corren mucho peligro o hay mucho conflicto. Por eso era inadecuado ubicarse en esas zonas. Es mi concepto y es el consejo que los meto a meditar y a reflexionar al país, a la nación, a las mismas FARC para que se reubiquen en otros sectores y hagan sus producciones, su desarrollo, su formación, su cambio de vida total, donde no continúen a delinquir y donde hagan las cosas bien. Las noticias a nivel internacional. Autores de cibernética entraron en Estados Unidos. Microsoft lo acepta
y se dice que viene de Rusia. Vaya uno a saber. Algunos dicen que fue la China que invadió los medios de comunicación o las claves de Microsoft y de algunos entes estadounidenses. Se está investigando la vulnerabilidad que existe en Estados Unidos y por tanto en todo el mundo con respecto a los medios de comunicación y a las informaciones de reserva. Somos más débiles de lo que pensábamos. Débiles por el COVID-19, COVID-20 y ahorita que inició el COVID-21. Somos débiles por la virosis. Casi 7,000 multas se hicieron en Francia por incumplir normas de las restricciones y así en distintas partes de Europa. Pablo Iglesias recibe continuos acosos de protestas frente a su casa. Ya hay algunos detenidos porque cruzaron los límites de seguridad. Mientras tanto, una juez condena manipulación de elecciones internas con supuestas maquinitas, esas maquinitas famosas que dan mucho que decir y son utilizadas en Argentina, fueron utilizadas en Bolivia, fueron utilizadas en Venezuela y ha puesto en jaque los mismos Estados Unidos porque hay críticas al respecto de manipulación. Una juez sentenció que era nulo las elecciones internas del partido que se llama Podero, el partido de Iglesias, quien manipuló estas elecciones internas de su partido. Eso hay que pensarlo bien y analizarlo. Ojo a eso, porque Petro precisamente se reunió con ese tal Iglesias, que es el segundo vicepresidente de España. ¿Y qué sucederá entonces con Ecuador? Ya se lanzaron los candidatos a la presidencia de Ecuador, que será en los próximos meses de febrero a marzo. Y parece que hay mano oscura o detrás de las cortinas se encuentra Correa manejando cierto o uno o dos políticos de él, quien va a ser su candidato presidencial. Y ojo con esas maquinitas que están manejadas por la izquierda y de pronto por el comunismo chinés, quien puede hacer ganar las elecciones a la línea de Correa. Porque Correa fue uno de los que fue garantes en Venezuela de unas falsas elecciones que se tuvieron hace pocos días, o sea, a finales del año pasado. La intención de Correa precisamente es llegar a poder a través del candidato que él presenta. El presupuesto de este año de Estados Unidos, fuera de incluir para subsidiar lo de la pandemia, serán recursos también para el Pentágono, sobre todo para determinar los vuelos extraños o los ovnis de frente a la seguridad de la nación de Estados Unidos. Hay cosas particulares al respecto. O son ovnis extraterrestres o son ovnis creados por China, por Rusia y por entes internacionales que quieren acabar con Estados Unidos. Por eso se aprobó este presupuesto para proteger la nación de Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, Mike Pence no es de confiar según cercanos de Trump y por eso Trump regresa inmediatamente de sus vacaciones a Washington. Se reúne privadamente llamando al vicepresidente Mike Pence y al fiscal que había renunciado, pero que todavía está mandando para hablar secretamente sobre algunos aspectos, porque hay algo oscuro de parte del vicepresidente Mike Pence, porque él tiene la clave para el 6 de enero. Esto significa, el problema de todo esto es que quienes son de línea globalista y quienes son de línea patriota. Mike Pence supuestamente de línea de Trump y de los republicanos, pero hay misterio de que él sea globalista y por tanto se venda al globalismo y rechace la línea de Trump y la línea de los republicanos. Por eso fue llamado en incógnito. Vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Es la tendencia este año
Este año comenzará y los siguientes años con las fuerzas de Soros, de Big Lane y los economistas mundiales, con la China, que son los globalistas, y los que no querrían un capitalismo socialista y comunista o dictatorial, que serían los patriotas. Esa va a ser la línea para el futuro. Ya la izquierda y derecha se acabará, los movimientos políticos en el futuro se terminarán. Vaya uno a saber qué sucederá a nivel internacional con toda esta política que se está creando en estos momentos reales. Trump, por otro lado, podría estar utilizando las fuerzas militares para cambiar todo con respecto a las elecciones que, según él y mucha población estadounidense, fue fraudulenta. Se dice que no solo republicanos, sino también demócratas podrían impugnar las elecciones el 6 de enero, pero no se sabe cuál será la posición del vicepresidente de la República. Si seguirá la línea de los republicanos y de Trump o seguirá la línea del globalismo. Es un grande misterio que ningún medio de comunicación lo está anunciando oficialmente. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación dentro de Estados Unidos, en España, en Europa, en América Latina, siguen la línea del globalismo, porque son los poderosos de la economía mundial las que determinan qué línea de publicidad o qué línea de noticias se debe dar a nivel internacional con respecto a la situación de Estados Unidos. Todos los medios son manipulados, como Twitter, Facebook y YouTube. No solamente los medios oficiales, como los periódicos, New York, El País en España, El Messaggero en Italia, en Colombia, El Tiempo, Vanguardia Liberal. Todos los medios oficiales no están dando noticias al respecto. Es todo un misterio. ¿Quién tiene la razón? Lo sabemos. Si verdaderamente los medios de comunicación están en la línea correcta o si hay cosas oscuras que quieren tapar. Lo increíble es que está sucediendo esto y lo que se presentará en estos días no se sabrá. Precisamente en Nevada, indoctrinados los alumnos por la izquierda comunista, denunció un estudiante. Se han filtrado en muchas esferas, o para bien o para mal. La China se ha infiltrado en todo Estados Unidos desde la época de Obama con Hillary Clinton, quien se reunió en su época como secretaria de Estado o vicepresidente con fuerzas armadas chineses y con fuerzas armadas americanas por una amistad supuestamente, pero no se sabe si es verdadera amistad o va a ser juego sucio por parte de China con respecto al poder mundial. Porque en estos momentos se dice que Estados Unidos es el referente mundial del poder. Lo quiere tomar la China. ¿O van a ser compactos los dos? Vaya uno a saber qué sucederá. Si con Biden y con Clinton, con China, se unen para un globalismo pacífico, real y con los economistas mundiales, o van a destruir y hacer comunismo dentro de Estados Unidos y que mande en el futuro la China. Es un grande misterio que se querrá definir próximamente. Pero el hecho es que se han filtrado dentro de Estados Unidos. Están adoctrinando incluso a los militares y sobre todo a través de asociaciones, que estas asociaciones son dirigidas por ex militares de la China. Asociaciones chinesas para la amistad internacional, que luego les explicaré porque intentaron también en Europa hacer lo mismo para lograr convencer a la Comunidad Europea y al Vaticano de alianzas totales con la China. Son exmilitares del PCC, del Partido Comunista Chinés. Dentro de las noticias italianas, porque quiero hacer noticias de Colombia y de Italia, les recuento, en Bérgamo fue asesinado al lado en su sector de su casa el exsecretario provincial de la Liga. La Liga es un movimiento político italiano. Hubo una fiesta a final de año
en un grande hotel en Italia que fue ilegal, en el sur de Garda. Por eso las autoridades cerraron el hotel, un hotel de grande categoría, de lujo, o sea, de los ricos. El propietario protestó pidiendo respeto dentro de las instalaciones del hotel. Y dentro de las noticias italianas para el mundo, Bolsonaro se mete dentro de la quebrada, dentro de un río, con una cantidad de gente que lo aclama. No obstante, con esa multitud hay muchos hechos del COVID dentro de Brasil. Y los médicos ingleses dicen que después de la Navidad, de estos tiempos de Navidad, va a venir una ondada, una cantidad de contagios en los hospitales y que hay grande riesgo al respecto. Temas de deporte. Falcao lesionado y los turcos lo chiflan. James comenzó a jugar medio tiempo con el Everton. No obstante, perdió el Everton. Comienza el mercado del fútbol. Ofrecen mucho por Jorge Carrascal, quien hace parte del River Plate. Quien ofrece es Arabia Saudita, porque ya comienza el mercado a partir del 1 de enero. Y por tal motivo, lo que es Messi, que queda libre para ser ofrecido, para ser comprado. Lo mismo que Ramos. Y así habrán varios jugadores que quedan libres para la venta y compra. El Inter de Milán podría cambiar los dueños en este periodo. Reinaldo Rueda podría ser el técnico oficial de la selección colombiana. Como tema de salud, ¿qué hacer cuando uno está suelto del estómago? Remedio casero. Un vaso de agua con limón, se revuelve. Un vaso de agua con bicarbonato y se revuelve. Luego se deja reposado unos segundos, unos minutos. E inicia a tomarse una cucharada del uno y una cucharada del otro cada minuto o cada 2 minutos. Se hace en la mañana y se hace en la tarde y santo remedio. Se le quita a uno la diarrea y limpia el estómago. Es la recomendación, y evitar comer quesos, leches y lácteos para que el organismo comience a funcionar, pero frena la diarrea o cuando uno está suelto del estómago, sobre todo en estos días que se está pasando de calidad en comer mucho y en tomar cervecita, y ahí una de las dificultades. Les deseo un buen año, les deseo los mejores éxitos en sus hogares y continuamos con suscribirse en este nuestro canal de ustedes y canal mío. Les recomiendo suscríbanse para extender y darlo a sus amigos, un mecanismo fácil y rápido de saber las noticias nacionales e internacionales. Iremos a hacer también Colombia para el mundo e Italia para el mundo. Vamos a aprender el italiano y aprender el español para los que viven en Italia y para los que viven en Colombia y América Latina.